La prédica del día de hoy se titula Harto de mí, pero aferrado a Cristo. Harto de mí, pero aferrado a Cristo. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sentido que se siente harto de usted mismo? Dice, estoy harto de mí mismo. Amén, dice Daniel. Ya se escupí. Me caigo mal. Ah, que sí pasa, sí pasa. Y estamos hartos. No, ya no quiero nada. Cualquier circunstancia nos puede estresar, nos puede poner de mal humor. Y constantemente es algo como de epidemia o algo parecido. Pero últimamente la mayoría de las personas están más estresada, ¿ok? Más estresada en general. Y dices, es que no sé qué tengo, solo sé que estoy de mal humor. No sé qué tengo, no me aguanto ni a mí mismo ni a mí misma. Y te empiezas a hartar y hartar y hartar. Pero en realidad eso es la respuesta a la acumulación de golpes de la vida, acumulación de cicatrices, acumulación de simples tormentos, acumulación de cansancio en general. Esto viene también por la frustración. ¿Frustración a qué? Cuando estamos estudiando una carrera, tu mente, ¿qué piensa? ¡Wow! Voy a ser la mejor odontóloga, voy a ganar mucho dinero, me dijeron que siendo dentista o siendo nutrióloga o siendo... Empiezas a estudiar, terminas la carrera y resulta que no es así. Y vemos mucha gente trabajando en Oxxos, trabajando en Uber, no ejerciendo su carrera. No está mal trabajar en Oxxo, ni en Uber, ni en el Dr. Simi. Lo que está hablando es que puede generar frustración en ese momento y es como un sueño estancado. Lo mismo funciona con el matrimonio. Vemos que el esposo tiene una idea cuando está a punto de casarse y la mujer también tiene una idea. ¿Ok? Piensa que aquella primera ocasión en el cual van a estar juntos, en que se va a consumar su amor, va a ser tierno y romántico. Llega esa noche y ¿cómo es? No es nada tierno, no es nada romántico porque pues el varón pues es un tremendo bobo que es nuevecillo. Entonces viene una cierta frustración. Pasan los años, los primeros 5 años hay amor, hay romance, hay ternura. Después de los 5, 6, 7 años, 8, 9, 10 años empieza una frustración. Empieza tal vez una primera infidelidad o una segunda infidelidad, tal vez un posible golpe, tal vez un posible insulto. Empiezan a ofender tu peso, tu apariencia, etc. Y empiezan las frustraciones en el matrimonio. Y empiezas a hartarte de eso, empiezas a ser cansado. Y así funciona con todo. Automáticamente la mujer en su mente quisiera tener a sus hijos como en las revistas que salen, ya vieron, donde salen los niños así sonrientes, el papá feliz, delgado y la mujer así toda una modelo. Y tienen esa perspectiva de decir, wow, yo quiero mi familia así, ¿no? Aunque sean morenitos, sus hijos los quieren decir güeritos, por alguna razón. Y no, y voltean a ver y ven al esposo con la tremenda panzota, totalmente desalineado, chancludo, etcétera. Y empiezan las frustraciones, empieza el estancamiento, empieza ese momento en donde empiezas a perder tu identidad. Y ese es el primer problema, no solamente de los que de cierta manera han vivido, sino de los que están viviendo ahora. ¿Cuál es el problema actual en toda la sociedad, en la educación escolar? El problema de identidad. ¿Cómo se llama lo que quieren inculcar actualmente a través de la Agenda 2030? ¿Identidad de qué? De género. ¿Por qué? ¿Por qué les quieren dar una identidad? O más bien, ¿por qué quieren darles múltiples identidades? Porque el problema del ser humano actualmente es la falta de identidad. Pierdes tu identidad, no sabes quién eres, por lo tanto tienes que buscar quién eres. Y vemos niños o niñas imitando a otros y pierden su originalidad. Constantemente tenemos que decir a nuestros hijos, oye, sé tú mismo, sé tú misma. ¿Okay? Y el mundo dice esa frase, sé tú mismo, pero no es así, es todo lo contrario. Quieren adoctrinar la manera en la que un hijo, una hija o una persona tiene que ser. Y ese es el problema, la falta de identidad. La falta de identidad es con lo que constantemente tenemos que luchar para buscar nuestra identidad. Pero déjame decirte algo, puedes buscar tu identidad en cualquier parte del mundo, no la vas a encontrar. Solamente en Cristo podemos tener nuestra verdadera identidad. Solamente en Él. Cuando encontramos a Cristo Jesús, Él nos da una nueva identidad. La única identidad que deberíamos tener desde el principio es regresamos a Él prácticamente. Los que fuimos predestinados y llamados para su gloria, regresan a esa identidad y poseen ahora una nueva identidad, una identidad celestial. Entonces ya cuando habla la persona ya no habla igual, cuando mira ya no mira igual, cuando se expresa ya no se expresa igual. ¿Se acaban los problemas? No, para nada. De hecho, aumentan. Si tú quieres seguir a Cristo, no quiero decirte que tus problemas van a acabar, te estaría mintiendo. Si tú aceptas a Cristo, tus problemas probablemente aumenten. Pero como dije en una ocasión, no es que el Evangelio aflija. Si el Evangelio de Jesucristo te está afligiendo, estás en un Evangelio incorrecto o estás creyendo de manera incorrecta. El Evangelio no aflige, quien aflige es el mundo. Dice Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué genera aflicción? El mundo, exteriormente.
Pero interiormente el Evangelio no aflige, por el contrario, es todo lo contrario. Te da gozo en la tormenta, te da gozo en medio de la prueba, te da gozo en medio de la enfermedad, te da paz en medio de los problemas financieros o matrimoniales. Ese es el Evangelio de Jesucristo y es el verdadero Evangelio de Jesucristo. Por eso es que el Evangelio no aflige, el mundo aflige, pero no nos debemos preocupar. ¿Por qué? Porque el mundo está ¿qué? Vencido. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en un gozo permanente. Tenemos que tener paz y, como decíamos la enseñanza pasada, por eso es que nosotros decimos gracia y paz en vez de Dios te bendiga. Porque el apóstol Pablo constantemente en cada evangelio decía gracia y paz, para recordarnos dos cosas: que estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que tenemos la paz del Señor en nuestras vidas permanentemente. Y esto es maravilloso. Entonces, cada vez que nosotros nos decimos gracia y paz, estamos recordando que somos salvos por gracia y que tenemos permanentemente la paz de nuestro Señor. Qué increíble es eso, aferrarnos a esa promesa del Señor. Entonces, a lo largo del camino tenemos esta paz, pero en el transcurso en el cual no estamos teniendo nosotros esa paz, no estamos teniendo nosotros, de cierta manera, eso que tanto anhelamos, viene esa frustración, viene esa falta de identidad. Y en ese momento, cuando tenemos esa falta de identidad, es cuando caemos en frustraciones y cuando nosotros empezamos a hartarnos de nosotros mismos. Pero a pesar de llegar al punto de hartarnos, llega un pensamiento. Ok, te hartaste, 2, 3 días estás en depresión. Después de esa depresión, se te quita y dices, no, yo me voy a aferrar, yo le voy a echar ganas, yo voy a permanecer, lo voy a intentar otra vez. ¿Qué es eso que hace que tú intentes una y otra vez lo mismo? A pesar de ciertos momentos sentirte frustrado o sentirte harto. Pueden ser dos cosas. Número uno, puede ser que te estás afanando demasiado y te aferras a algo que no te produce nada bueno. Si estás viviendo en un matrimonio donde están golpeando y golpeando y llevan 10 años golpeándote, siéndote infiel, no te aferres a eso. Dios no quiere eso para tu vida. No quiere eso para tu vida. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha llamado a paz, a libertad, no a esclavitud. Y el griego en esclavitud también significa golpes, latigazos en griego. Por lo tanto, Dios nos está llamando a sufrir latigazos. ¿Qué acaso no el amor propio verdadero y bíblico es que Jesucristo murió por ti y que tú vales la sangre de Cristo? Si vales la sangre de Cristo, debes entender que ese valor es importante en tu vida y debes de cuidar el templo del Espíritu Santo. Así que es contradictorio decir, sé feliz aferrada a una relación donde te están golpeando, en donde están abusando de ti, en donde llevas muchos años teniendo fe para el Señor. Nos damos cuenta también que hay muchos que dicen, ok, no importa que tu marido te haga todo eso, que te golpee, que te sea infiel, tú aférrate, no dejes que se vaya de tu casa. Y es contradictorio a lo que la Biblia enseña. El apóstol Pablo dice que si el incrédulo se quiere ir, que se vaya. Así tal cual lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 y capítulo 7. Y nos damos cuenta cómo constantemente por estar agarrados a un tipo de concepto, a una idea que se inculcó, llega la frustración, llega ese momento de sentirse hartado, ¿verdad? Entonces, esa inquietud de repente que sientes para seguir aferrado a algo puede ser por ansiedad, por afanes de la vida. Y afanarte es pecado. ¿Cómo? Claro que sí, afanarte es pecado. Porque al afanarte, al preocuparte de más, el exceso de preocupación, no estoy diciendo que no haya preocupación, pero el exceso de preocupación produce ansiedad. Y eso es un sinónimo de incredulidad. Es como decirle, Señor, no creo en ti. No creo en ti. Pero ya cuando acumulamos tanta preocupación, ya no podemos controlar la ansiedad. Y la ansiedad se sale de nuestro control y automáticamente de repente viene a nuestra vida. Ya no podemos controlar la ansiedad. Solamente viene y ya nos empieza a dominar. ¿Por qué? Porque empezamos a acumular y acumular y acumular y acumular. En la época de los 80s, los neurólogos decían que la enfermedad del siglo, de esta época, iba a ser la depresión y la ansiedad. ¿Cuál es la mayor enfermedad a nivel mundial? La ansiedad y la depresión. Número uno, por la alimentación. Digo, soy el menos apto para hablar de alimentación. Pero decían, la época de los 80s decían esto, que los enlatados, los embutidos, la carne iba a generar todo ese estrés. Constantemente, cuando tengo preguntas de que si podemos comer puerco o no, yo les digo lo que la Biblia enseña. Dice que tenemos libertad para comer lo que sea. Y me dicen, entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento se prohibía la carne de puerco? Y les digo, más allá de un simple mandato, es por lo que tiene la carne de puerco. Dios, que nos creó obviamente, conoce las consecuencias de todo lo que hacemos, ¿verdad? ¿Y cómo hace un puerquito cuando lo matas? ¿Qué sonido hace? ¿Cómo reacciona? ¿Corre por su vida el puerquito? Sí, y hasta te ataca, ¿ok? Y el puerquito estaba gritando. Bueno, los científicos dicen que un perrito tiene la inteligencia de un niño de 3 años y un cerdo tiene la inteligencia de un niño de 5 años.
evidentemente tiene más conciencia para responder a cierto miedo de que va a ser asesinado, ¿verdad? Posterior a eso, cuando el puerco muere, se muere estresado. Por lo tanto, todos los carniceros saben, o todos los matarifes saben, que un animal estresado te genera más carne dura y su sangre es más espesa. Por lo tanto, eso genera y se traspasa al ser humano. Y el acumulo de todo eso es ácido úrico y también estrés y ansiedad. ¿Okay? Dios, sabiendo todo esto, dice, no comas esta carne. Mejor come este otro tipo de carne. Por ejemplo, el cordero o el borrego. Si tú buscas en internet cómo mueren los borregos ni idea de cómo mueren. De hecho, si tú pones un borrego en un grupo y este borrego, esta oveja o este cordero está caminando en las vías de un tren, hay un video famoso en YouTube de esto, se pasa el tren y viene el tren y aplasta el primer borrego. Los demás borregos, en vez de salvar sus vidas, ¿sabes qué hacen? Siguen el primer borrego y se mueren felices. Por lo tanto, no se estresan. Y qué rico sabe la barbacoa de borrego. Entonces, es por simple conocimiento de Dios, de su sabiduría, que Él recomienda eso. Pero ahora podemos orar por los alimentos y aparte qué rico saben los tacos al pastor. La cochinita de cada domingo. Dile en yucateco, no comas cochinita cada domingo, es un insulto a nuestra religión, dirían por ahí. Entonces, ahora oramos por los alimentos. El Señor los santifica. Por ejemplo, las novenas que ahorita van a empezar, en diciembre empieza, ¿no? Bueno, no sé. Y empiezan las novenas, ¿no? Y de repente viene la vecina y te dice, oye, ahí te trajo un platito con su tamalito y su espagueti y todo esto. Hay cristianos que dicen, no, porque es sacrificado a ídolos, ¿no? Y el mismo apóstol Pablo dice, ¿y qué son los ídolos? No son absolutamente nada. ¿No acaso tenemos un Dios todopoderoso que oras por los alimentos y se santifican y se purifican? Claro. ¿Y quién quita que tú aceptándole esa comida a esa vecinita, aquella vecinita conozca de Cristo por ti? Entonces, hay que hablar acerca de esto, hay que entender que todo tiene un porqué. Y el hartarse también tiene un porqué. Puede ser por afanarse o puede ser porque Dios mismo pone en ti la inquietud con un propósito específico, que es cumplir sus propósitos en tu vida. Amén. ¿Alguien de aquí se ha sentido como una ovejita negra en algún momento de su vida? La oveja negra de la familia, la del trabajo. Amén. Escucho. ¿Verdad? A ver, ¿cuántos de aquí son la oveja negra de su familia, trabajo, lo que sea? Alza sus manos. Aunque hasta las dos manos alzaron por ahí. Bueno, déjenme felicitarles. Déjenme felicitarles, porque es algo que Dios ha puesto en ustedes. Vamos a 2 Corintios, capítulo 6, versículos del 4 al 10. 2 Corintios, capítulo 6, versículos del 4 al 10. Ya está en el PDF, está en la página número 4. ¿Ya lo encontraron? Dice así, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿En mucha qué? Ahí empezamos mal, Pablo. Ahí empezamos mal. Cuando dice ministros no se refiere solamente a pastores, ¿ok? Se refiere a todos. Nosotros somos ministros en general. ¿Por qué? Porque administramos ¿qué cosa? 1 Corintios 5, los misterios de Dios. Por lo tanto, nosotros también, todos somos ministros, ¿verdad? Dice, nos encomendamos, ministros de Dios, en mucha paciencia. ¿En qué más? ¿En qué más? Necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué excelente descripción del apóstol Pablo. ¿Cuántos en algún momento de su vida se han sentido con alguna de esas características? Constantemente. A veces nos sentimos gozosos, a veces no. A veces somos agradecidos, a veces no. A veces decimos, estamos en bendición. Y sabemos que es una verdad. Estamos en bendición. Si tú eres cristiano, estás en bendición. Pero a veces no sientes como si estuvieras en bendición.
Sientes una sensación de que no estás en bendición, a pesar de que la Biblia te dice que estás en bendición. Y tú dices, ¿cómo puedo estar en bendición si estoy a punto de divorciarme? ¿Cómo puedo estar en bendición si estoy a punto de que me metan a buró, o de que no puedo pagar aquella deuda, o que no pueda pagar la renta, o un punto de la casa, o una letra del carro, etcétera? ¿Cómo puedo sentirme en bendición si no siento la bendición? ¿Cómo pueden decir que estoy en bendición? Y constantemente esa contradicción en nuestra mente nos lleva a la ansiedad, nos lleva a sentirnos hartos de nosotros mismos, ¿verdad? En Mateo capítulo, se me fue por aquí, 6, capítulo 6, versículo 31 al 33, dice lo siguiente: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Vestimenta, comida y bebida. O sea, eso es de cajón para un hijo de Dios. ¿Alguna vez te han regalado ropa? Y que llega alguien y dice, ropa buena, o ropa nueva, o cosas parecidas. ¿Alguna vez te has preguntado el por qué tú tienes un salario de, no sé, 15,000, 20,000 al mes, y tus deudas ascienden, o tus gastos al mes ascienden a 30? ¿De dónde salen los otros 10 faltantes? ¿Alguien se ha preguntado esto? Dices, oye, pero mi salario es tanto, ¿cómo es que me alcanza para todo esto? Constantemente con mi esposa nos sentamos a fin de mes y digo, órale, ¿ya viste el estado de cuenta? Sí. ¿En qué momento? Dice que hay más gastos que ingresos. Y alcanzó para todo exactamente. Me gusta contar un testimonio de cuando una vez estábamos en una actividad de jóvenes y muchos jóvenes venían a la casa y no había nada. Recién estaba yo retomando el ministerio y venían jóvenes, como unos 15, 20 jóvenes, y vino una hermana y me regaló una ollita así tal cual, chiquitita, de pozole. Y me dijo, alcanza como para 4 platos de comida de pozole. Cuando mucho 5. Yo, no se preocupe, hermana, claro que sí, pozole es bien recibido siempre. y empezamos a calentarlo y en eso llegaron los muchachos. ¿Sabes cuántas personas comieron de ese pozole? 42 personas. Le tuvimos que poner más carne más grano porque era demasiada carne. No sé qué pasó, pero al momento de empezar a servir la carne y desmenuzarla, empezó a hacerse mucho y mucho y mucho y mucho y mucho. Y sí, bueno, sí sé qué pasó, es que Dios metió mano ahí y alcanzó para todos. Y es que en un hijo de Dios, aunque tenga el refri vacío, siempre hay comida en abundancia y hasta para compartir. Eso es una enorme bendición. La fidelidad de Dios es nueva cada mañana, pero no por algo que nosotros hayamos hecho. Es lo más maravilloso de todo, que nosotros normalmente como hijos de Dios cosechamos lo que no sembramos. Constantemente Dios nos da cosechas de algo que no sembramos. Y eso se llama misericordia y gracia. Y eso lo tenemos como hijos de Dios, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos damos cuenta cómo nuestro trabajo es simplemente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Su justicia sobre quién? Su justicia primeramente sobre nosotros mismos. Constantemente queremos la justicia sobre la suegra, sobre la cuñada, sobre la vecina mal encarada. Entonces eso es facilísimo, ¿no? No, pues la justicia caiga sobre mi suegra. Pero pues, ¿y el día del juicio se arreglará? No, no es cierto. Constantemente estamos buscando eso, pero no, es primeramente el reino de Dios y su justicia sobre mí. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado de que no vaya a ser que Dios nos pese en balanza y nos diga mené, mené, tekel, uparsin, que significa ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y ahí ya no nos gusta. Espérate, ya no apliques la justicia, mejor aplica la misericordia. ¿Ok? Solo tenemos que retroceder y recordar qué nosotros hicimos y por qué yo no quiero que Dios perdone al otro hermano. ¿Ok? Preguntaba el domingo pasado en línea, tú tienes 2 hijos. ¿Cuántos aquí tienen más de 2 hijos o 2 hijos? Alce su mano. Tienes 2 hijos, no importa que tengas 3 o 4, imagina que tienes 2. Y tienes que elegir uno al cielo o al infierno. ¿A quién envías al cielo y a quién al infierno? Pues es evidente que nadie quiere enviar a su hijo al infierno, ni uno, ¿no? Dice al yerno, a Ricky, no cuenta porque no. ¿A quién enviaremos al infierno? No queremos enviar a ninguno al infierno. Queremos que todos vayan al cielo. Y decimos, no, pues yo me pongo en su lugar. Bueno, Dios lo mismo. ¿Por qué le decimos, Dios manda a aquel fulano al infierno? Mándalo, que le caiga todo el fuego de Sodoma y Gomorra sobre su vida.
O sea, no, tenemos que constantemente pedir misericordia para Él y justicia sobre nosotros. Y todas las demás cosas serán añadidas, de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Porque decimos, pues las cosas añadidas. Y te enfocas más en la añadidura que en buscar de Dios. Te enfocas más en la multiplicación o en los peces multiplicados que en quien multiplica los panes y los peces. Y si estás con el que multiplica los panes y los peces, Él será tu pastor y nada de lo que tú quieras, sino nada de lo que de acuerdo a su voluntad quiere darte, porque Él sabe por qué te da eso y por qué te niega en ciertas ocasiones otras cosas. Y te decía, y constantemente eso es una lucha diaria para el cristiano. Y puede que el cristiano en algún momento se estanque o pierda su identidad, o puede que otras personas que no han conocido a Cristo no encuentren su verdadera identidad y se sientan como se sentía un personaje de la Biblia muy conocido llamado Jacob. Jacob. Todo el mundo conoce a Jacob, pero no te voy a hablar hoy de la clásica historia de pelea con el ángel para arrebatar tu bendición. No te voy a hablar de esa clásica prédica. Te voy a hablar del cómo nosotros nos vamos a comparar con Jacob y tenemos mucha similitud con Jacob. Para empezar, el nombre de Jacob significa usurpador. Usurpador. Así que cada vez que decían Jacob, le estaban diciendo usurpador. En vez de que te digan, por ejemplo, Majo, usurpadora, usurpadora. Y constantemente ese nombre te está persiguiendo toda tu vida, ¿ok? Y es un calvario, no es algo bueno. Y esto se vio desde su nacimiento. En Génesis capítulo 25, versículo 21 al 26. ¿Ya lo tienen? Es la página número 6. Génesis capítulo 25, versículos del 21 al 26. Dice así: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. E Isaac oró, dice ahí, ¿verdad? Isaac, ¿qué significa? ¿Alguien puede decir? Risa. Pero no es la palabra risa, es el sonido risa. O sea, Isaac es jaja. Así tal cual, ¿ok? Ese es el significado de Isaac. Pero aquí algo muy importante. Dice que Isaac oró por su esposa. Varones casados, oren por su esposa todos los días, al despertar y antes de dormir. Aunque esté ahí ella como princesa con la baba reseca de este lado, ¿verdad? Tú ora y dile, Señor, bendícela. O te la llevas o te la mando. No, solamente bendícela, aunque yo no la aguante, ¿verdad? Bendícela. Esa es la labor y la obligación de todo varón, orar por su esposa, por más que estén molestos. Inclusive cuando estén discutiendo, haz eso, acércate y empiecen a orar juntos. Vas a ver que ya no va a haber más pelea. ¿Y luego por qué se discute? Por meras tonterías. Por meras tonterías surgen discusiones. Y si se ponen bíblicos, dice, no, es que la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Bueno, el mismo contexto dice que no te enojes para no darle lugar al diablo. Así que con el simple hecho de enojarte, ya le das lugar ¿a quién? Pues al diablo, ¿verdad? Y el varón que casi no se estresa, los varones somos bien relajados, sobre todo cuando hay más deudas, cuando no viene el buen salario. Casi no hay estrés, ¿eh? Evidentemente el estrés sube y sube y sube y sube y sube. Pero debemos de confiar en el Señor. Ya está le está dando ahí una parálisis a Emilio y ni siquiera se ha casado todavía. Mira. Constantemente tenemos que orar por nuestras esposas. ¿Te das cuenta cómo Dios respeta cierto orden? Y aquí escuchó la voz, la oración de Isaac, y entonces su esposa Rebeca fue fértil y dio luz a un hijo, ¿verdad? Pero no solamente a uno, sino que a dos gemelos. Dice aquí, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Te imaginas qué tanto dolor sentía la pobre Rebeca en su vientre que los dos chamaquillos estaban peleando dentro del vientre de ella? Y decía, ¿para qué estoy viviendo yo? O sea, ¿qué tanto dolor sentía? Dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Bueno, ya lo explica todo. Dice, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, o sea, en su talón. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. O sea, Jacob vio a su hermano salir del vientre y dijo, ¿a dónde vas? Vamos a seguir peleando. Y lo agarró del talón. Y cuando salieron del vientre, así salieron. Jacob agarrado a Esaú del talón, ¿verdad? Entonces te das cuenta cómo
desde chiquito se puede ver a alguien aferrado o no aferrada. ¿Alguna vez tuviste algún juguete que no querías tirar? ¿Que no querías que te regalaran? Que regalaran, perdón, tus papás. Y dices, no, es que ese juguete es mío. Es que esa mantita es mío. Es que ese calcetín apestoso es mío. O lo que sea. Te aferrabas a algo, una piedra o un palo o a lo que sea. Tenías algo que tú estimabas con mayor fuerza, con mayor ímpetu. Jacob significa usurpador. ¿Alguna vez te has sentido como usurpador? ¿Alguna vez te has sentido como que estás en un lugar donde no lo mereces, pero que Dios te ha puesto ahí? ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no se supone que debes vivir o que te estás comportando como no eres realmente y te sientes usurpador o usurpadora? Es curioso cómo Jacob se sentía así desde que nació, durante toda su vida. Y ahorita lo vamos a ver. En Génesis capítulo 32, la página 8, Génesis capítulo 32, versículos 9 y 10, nos damos cuenta qué tan grave era el problema de identidad de Jacob, a tal grado que él no se dirigía a Dios como su Dios. No porque rechazara a Dios, sino porque no se sentía apto para Dios. Se sentía un usurpador, se sentía un mentiroso. Ya había hecho la mentira ahí con Esaú de lo de la piel, que engañó y le robó la bendición con su padre, etc. Entonces, él ya se sentía un engañador, ya se sentía un usurpador, por lo tanto, no se sentía apto. ¿Alguna vez en tu vida has fallado y te has sentido no apto? Y dices, no quiero orar, pero no porque no quiero orar, sino porque me siento demasiado sucio, demasiado sucia para orar, para hablar con Dios. No puedo mirarlo nuevamente a los ojos, porque he pecado, he fallado, mejor me alejo de Él. ¿Alguna vez te has sentido así? Déjame decirte que es bueno y malo a la vez. Bueno, porque sientes el peso del pecado, pero malo porque aprovecha el diablo a engañarnos y a pensar, a ponernos pensamientos de no puedes regresar, cuando es lo contrario. Cuando justamente te sientas así, es cuando más debes correr a los pies de Cristo. Y el Señor Jesucristo te perdonará y te restaurará y te levantará. En Génesis capítulo 32, versos 9 al 10, dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, ¿qué me dijiste? Vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Aquí dice, ¿Dios de quién? De mi padre y de mi abuelo, ¿verdad? Y luego dice el versículo 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos, sobre dos decisiones. ¿Qué debo decidir en mi vida? ¿Qué debo accionar? Y en algún momento de nuestra vida nos encontramos en la misma situación de Jacob y decimos, Dios, ¿qué debo hacer? Y Dios, ¿qué responde? Nada, se queda en silencio y empieza la frustración en nuestra vida. Decimos, pero si hago esto, va a pasar esto, pero si hago lo otro, va a pasar esto, pero ¿qué puedo hacer para emprender y generar dinero? ¿Pero qué puedo hacer para lo otro? Y empieza la frustración. Dios, dime por favor, solo esta vez respóndeme, pero así, a detalle, ¿qué tengo que hacer? Y Dios, en silencio. Y sigue la frustración creciendo, porque dice, necesito que Dios me diga qué hacer tal cual, qué decisión debo tomar. Y Dios nuevamente se queda en silencio, en silencio, en silencio. Y tú dices, se me es difícil decidir esto. Y empieza la ansiedad a crecer, a crecer, a crecer. ¿Por qué es? Porque Dios está empujando a encontrar esa identidad que Él ha puesto en ti, ese propósito divino y que Él ha puesto sobre ti, sus designios y su voluntad. Hay una frase que dice que nadie es indispensable y lo utilizan en la iglesia, dicen, nadie es indispensable para Dios. Bueno, déjame decirte algo, no es que nadie sea indispensable, eso es una verdad, Dios no necesita a nadie. Pero hay llamados y hay escogidos. Hay llamados y escogidos. Jonás, por ejemplo, no solamente era un llamado, era un escogido. Así que como era un escogido no tenía opción y se lo tragó un gran pez y lo escupió en Nínive para que él pudiera predicar. Y lo mismo Dios hace con sus escogidos. Si tú eres un escogido de Dios, una escogida de Dios, Dios te va a llevar al lugar donde te tiene que llevar para cumplir sus propósitos y su voluntad sobre tu vida. Por más que te quieras ir al otro extremo de la tierra, de una u otra manera se va a cumplir el propósito de Dios sobre tu vida. ¿Por qué? Porque eres un escogido, no solamente un llamado. Amén. Vamos a Génesis capítulo 29, versículo 16 al 30. Y antes de leerlo, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos años trabajó Jacob
hasta que pudo casarse con Raquel. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezó a trabajar hasta que por fin pudo casarse con Raquel? ¿Cuántos? ¿14? ¿Quién más? ¿7? ¿Cuántos más? ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? ¿14? Ok, muy bien. Vamos a darnos cuenta que popularmente en las iglesias predican que son 14. Todos los pastores dicen eso. Todos dicen, trabajó 14 años hasta que se casó con Raquel. ¿Ok? Pero eso es por falta de lectura. ¿Ok? Vamos a leerlo con detenimiento. Él trabajó 7 años. ¿Ok? Y en vez de darle a Raquel, le dieron ¿a quién? A Lea, o sea, a la hermana. O sea, tenía las dos hermanas ahí con él. ¿De qué le tocaban estas hermanas? ¿Eran sus qué? Sus primas. ¿Ok? Ahora imagínate tener familia y aparte, dos hermanas que constantemente se iban a agarrar del chongo. Y ahí tú, híjole, es una situación difícil. Pero no trabajó 14 años como se cree por Raquel. Él sí trabajó 14 años, pero cuando se casó con Raquel no pasaron esos 14 años. Fue 7 años y 1 semana. Y se casó con Raquel. Y después continuó trabajando otros 7 años. Pero al momento de casarse con Raquel solamente habían pasado 7 años y 1 semana. Vamos a leerlo. Dice así. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Y dijo Labán su sierva Silpa, su hija, Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel a su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. ¿Ya te diste cuenta? Entonces trabajó 7, 1 semana, tuvo a Raquel después de la semana con Lea y de ahí se puso a trabajar otros 7 años. ¿Ok? Así que no fueron 14 hasta casarse, fueron 7, 1 semana, se casó y luego siguió trabajando otros 7 años, ¿verdad? Pero vemos que constantemente Jacob estaba orillado y estaba obligado a una y otra vez ser un usurpador, hacer cosas que aparentemente son incorrectas o que de cierta manera sí son incorrectas, pero de que de una u otra manera Dios permitió. En Génesis capítulo 30, versículos del 31 al 43, nos damos cuenta de esta historia. Y dice así, ¿qué salario quieres que te pague? Volvió a preguntar Labán. No me des nada, haz una sola cosa, y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que estén manchadas o moteadas, junto con todas las ovejas negras. Dame esas a modo de salario. En el futuro, cuando revise los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, sabrás que te la he robado. De acuerdo, respondió Labán, será tal como lo has dicho. Ese mismo día, Labán salió y sacó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas o que tuvieran manchas blancas, y todas las ovejas negras. Puso los animales al cuidado de sus propios hijos, quienes se los llevaron a una distancia de 3 días de camino del lugar donde estaba Jacob. Mientras tanto, Jacob se quedó y cuidó del resto del rebaño de Labán. Luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo y de almendro y de plátano oriental y las peló, quitándoles tiras de la corteza, de modo que quedaron con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebederos, donde los rebaños iban a tomar agua, porque allí
porque era allí donde se apareaban. Y cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas, tenían crías rayadas, manchadas y moteadas. Jacob separaba esos corderos del rebaño de Labán en la época de celo. Los ponía frente a los animales de Labán que fueran rayados o negros. Así es como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, Jacob ponía las ramas peladas en los bebederos frente a ellas. Entonces se apareaban frente a las ramas, pero no lo hacía con las hembras más débiles. De modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes a Jacob. Como resultado, Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras, siervas y siervos y muchos camellos y burros. O sea, nuevamente Jacob hizo trampa. Nuevamente Jacob hizo trampa y se hizo de dinero. Se hizo rico, para esa época obviamente. Se hizo rico. Pero Dios lo estaba empujando a eso. De una u otra manera, Jacob había estado luchando en toda su vida. De una u otra manera. Si te das cuenta, su suegro también era un tramposo. Su mamá también era tramposa. De hecho, ella es la que lo impulsó al engaño de la piel. Entonces estaba rodeado de tramposos. Y no es que Jacob tuviera esa excepción de decir, no, pues como eran tramposos, pues tú también. No, simplemente el hecho de que él estaba rodeado con todo eso. Y de que de alguna u otra manera le tocó luchar y luchar y luchar y luchar. Y a veces tú has tenido problemas en tu vida. ¿Por qué? Por estar luchando. Te buscas problemas y te buscas hasta enemigos que tú ni en cuenta. Y le caes mal a quién sabe qué tanta gente que tú ni les has hecho nada. Y dices, oye, ¿por qué? Bueno, si en algún momento has sufrido rechazo en tu vida, te felicito. Es parte de la identidad de un hijo de Dios. Cuando Jesucristo vino en la tierra, ¿fue aceptado o rechazado? Rechazado. Y constantemente los hijos de Dios somos rechazados. Constantemente los hijos de Dios somos atacados por compañeros malos, por traicioneros, por envidiosos, por chismosos, etcétera, etcétera. Y así va a continuar toda tu vida. Simplemente no te afanes. Al contrario, velos como fans. Velos como seguidores, velos como gente que te va a ayudar de cierta manera a cumplir un propósito en tu vida. Y vamos al último pasaje, bueno, a la parte final de esta enseñanza, en Génesis capítulo 32, versos del 22 al 31. Majo, ¿lo puedes leer, porfa, en voz alta y de pie? Sí. Fuerte, fuerte. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado de Peniel, le salió el sol y cojeaba de su carne. Gracias, Majo. Ese texto es muy, muy famoso, ese pasaje, ¿verdad? Déjame decirte que tú no puedes luchar contra Dios. Nadie puede luchar contra Dios y ganar. Nadie. Eso era una teofanía. ¿Qué significa teofanía? Un simbolismo, una representación, etcétera, etcétera. Durante todo el Antiguo Testamento vemos que Jesucristo había encarnado varias veces. Melquisedec, en este caso, como un ángel luchando con Jacob. Cuando hablaba con Moisés, decía que Moisés lo veía cara a cara. ¿Y bajo el nombre de quién? De Jehová, ¿verdad? Bajo el nombre de Jehová o Jehová o Yahvé, ¿verdad? Pero realmente ¿con quién estaba hablando? Con Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, nadie ha visto al Padre, ni nadie ha oído su voz, ni nadie ha visto su aspecto. Entonces Moisés, ¿con quién hablaba? No hay contradicción en la Biblia, más bien hay una verdad. Y el mismo Jesucristo dice, yo soy. Es la misma frase que Jehová utiliza en el Antiguo Testamento.
¿verdad? A pesar que son uno solo, de cierta manera hay una diferencia. Y Colosenses 2 dice que por medio de Jesucristo fueron hechas todas las cosas. Juan capítulo 1 dice que Jesucristo creó todas las cosas. La voz de Dios, Jehová Dios, se paseaba en el Edén. ¿Cuál era la voz de Dios? Jesucristo. ¿Quién ayudó a parir a Eva? Jesucristo. La misma Eva lo dice. Por gracia de Jehová Dios, de la voz de Jehová Dios, he dado a luz. Y el original dice con la ayuda de. Y así nos podemos seguir con esos misterios del Génesis que ya hemos predicado de eso. Pero es algo impresionante cómo aquí Jacob empieza a luchar con ese ángel y Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque quería demostrar, quería empujarlo para que él conociera su verdadera identidad. Dios siempre te va a llevar a situaciones complicadas. Siempre. Si tú le dices, aumenta mi fe, él te va a empujar a la tormenta, como los apóstoles. Lo mismo con Jacob. ¿Y qué hizo con Jacob? Le dislocó ¿qué cosa? La cadera. Quedó cojito. ¿Ah? Y esa marca pareciese algo malo, pero déjame decirte que es todo lo contrario. Es algo bueno. Constantemente renegamos de nuestras enfermedades o de las enfermedades que hemos pasado, de ciertas circunstancias, de ciertos malos ratos que hemos tenido. Pero si no hubiera sido por esa situación, por esas situaciones, no seríamos hoy lo que somos. Es necesario que pasemos por esos valles oscuros. Jacob fue llevado al desierto en la noche y luchó hasta el amanecer. A veces nos sentimos así, que hemos estado luchando toda la noche y que está a punto de amanecer, pero no nos queremos soltar de Dios. Aférrate a Cristo, aunque estés harto de ti. Jacob estaba harto y cuando ese ángel le dijo, bueno, está bien, ¿qué quieres? Jacob, ¿qué le pidió? No le pidió más riqueza, no le pidió inclusive que le sanara la cadera que se le había dislocado. Simplemente le dijo, cámbiame el nombre, porque soy harto que me llamen usurpador. Estoy harto de ser yo mismo. Estoy harto de mí. Quiero cambiar y no sé cómo. Y entonces el ángel le dijo, está bien, te cambiaré el nombre, te cambiaré tu identidad y te pondré una nueva identidad. Ahora tu nombre será Israel. Y hoy en día vemos todo esto, ¿verdad? Y hay otras consecuencias más buenas y otras malas, ¿verdad? Como vimos que Dios le dijo a su madre Rebeca que 2 naciones iban a estar en el vientre. Esas malas decisiones empezaron desde Abraham, cuando se metió con la sirvienta, como novela mexicana. Se metió con la sirvienta llamada Agar. Y hoy en día son las naciones que están peleando. Los hijos de Ismael y los hijos de Israel. Ahí se están bombardeando ahorita. Y toda la vida van a hacer eso, o toda la vida han hecho eso. ¿Por qué? Porque unos reclaman lo mismo. Yo fui el primer hijo, sí, pero tú eres de la sirvienta. Yo soy el de la promesa. Y son hermanos de una u otra manera, ¿verdad? Todo trae una consecuencia. Todo trae una consecuencia, pero de cierta manera Dios cumplió su promesa y dijo que Abraham sería padre de todas las naciones. Y con nosotros vino a través de la fe. Así que de una u otra manera se cumplió. Y es impresionante. Lo mismo con tu vida misma. Todo lo que has pasado, no reniegues de eso. No pienses solamente en lo que ahora te hace falta aparentemente. No, sino piensa en todos los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda todos los milagros, toda la bondad, toda la misericordia, cómo se renueva para ti todos los días. Cuando entiendes todo eso, dices, wow, ¿qué pesa más? ¿Las bendiciones o los problemas? Siempre pesará más las bendiciones de Dios. Siempre. Cuando tus hijos estuvieron a punto de fallecer, ¿quién los sostuvo? Cuando tú estuviste a punto de morir en aquel accidente, ¿quién te sostuvo? ¿Quién te cuidó? El mismo Dios con su mano poderosa. Dice la palabra de Dios que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el temor a Jehová hace que los ángeles acampen alrededor de ellos. ¿Ok? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿verdad? Así que Dios, de cierta manera, pone en ti, en tu identidad, una nueva identidad, perdón. Te pone una nueva identidad. Y en Jueces capítulo 6, verso 32 dice, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. A Gedeón le cambiaron el nombre también. Y le pusieron Jerobbaal, o sea, le pusieron el nombre de su enemigo, como un sello. Aparentemente podría ser algo malo, pero no es así. Por eso es lo que te decía. Dios a veces pone cicatrices en ti, que al recordarlas puede ser que te duelan todavía, pero son necesarias para donde Dios te está empujando. Son necesarias para que tú puedas dar testimonio. Si no te llegó el cáncer y después te sanó de cáncer, ¿cómo darás testimonio a una persona que está padeciendo cáncer? Y así funciona en toda nuestra vida, con todas las áreas de nuestra vida. No reniegues a donde Dios te ha permitido estar, pero tampoco culpes al diablo cuando tú sufres las consecuencias de tus malas decisiones.
Daniel capítulo 10, verso 1 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. La palabra es verdadera, pero nuestros conflictos a veces son. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Lo mismo que Daniel, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Tu conflicto puede ser grande, pero la palabra es verdadera. Tu conflicto puede ser grande, pero la palabra es verdadera. Haz lo que hizo el profeta Daniel. Simplemente tuvo inteligencia, comprendió la palabra y la visión. Comprende que hay una visión para tu vida. Comprende que hay un propósito y un designio divino para tu vida. Dile al que está a tu lado, hay un propósito para ti de parte de Dios. Aférrate a Cristo, dile. Y le das un zape por ahí. Cierto. Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, no te estoy diciendo que no vas a pasar por el valle de la sombra y la muerte. Te está asegurando que vas a pasar por el valle de la sombra y de la muerte, pero no tienes que temer, porque Dios mismo estará contigo. Y aunque no entiendas su propósito, va a haber dos cosas que te infundirán aliento. Pero antes de infundirte aliento, te quitaré el aliento. ¿Cómo? Tu vara y tu cayado. ¿Cuál es el cayado? Con un bastoncito, como el de Navidad, el caramelo de Navidad. Si te estás yendo del redil, te jala del cuello. Y con la vara hace dos cosas. Golpea a los enemigos que te quieren lastimar, pero también te golpea las patitas cuando te portas mal. Siempre la vara es buena, siempre la corrección es buena. Si nosotros como buenos padres corregimos a los hijos, ¿cómo Dios no corregirá a sus hijos también? Tu vara y tu cayado me infunda aliento. ¿Qué aliento? No el mío, el de Dios en mi vida. Pero para eso primero me tiene que quitar el aliento mío. ¿Y cómo es eso? Sacándome el aire. Para que yo entienda, para que yo me quede quieto. Si te sacan el aire, ¿qué haces? No puedes caminar, te quedas. No te muevas. Estos son mis propósitos. Regresa al redil. Constantemente los padres tienen que hacer esto, corregir a sus hijos. El hijo no lo entiende, la hija no lo entiende. Papá o mamá es malo. Pero ya que son grandes, ¿qué dicen los papás? Sin la educación, la corrección de nuestros padres, no pudiéramos tener una formación, no pudiéramos tener valores. Decimos gracias. Y se equivocaron, claro que sí. Todos los hijos son traumados en algún momento de su vida. El que sufrió golpes será traumado porque sufrió golpes. El que no le compraron un iPhone cuando tenía 8 años, se traumará porque no recibió ese iPhone cuando tenía 8 años. Todos se trauman por cualquier cosa, de cierta manera. La educación es importante para nuestros hijos. Y Dios, nuestro Padre, siempre estará presente, no solamente para amarnos, sino también para corregirnos, para que de una u otra manera sus propósitos se cumplan. Así que a pesar de que no eres indispensable para Dios, no solamente has sido llamado, sino que también has sido escogido. Y no hay opción más que caminar con gozo en la voluntad de nuestro Dios. Tampoco es casualidad que estés aquí. Tampoco es casualidad que Dios haya preparado este mensaje. No solamente para ti, también para mi vida. Antes de yo hablarte a ti, primero me ministra a mí, primero me confronta a mí. Y ya después Dios me permite compartirlo. Así que estoy seguro que Dios te ha escogido, no solamente te ha llamado, y que sus propósitos sobre tu vida se cumplirán. Vamos a ponernos de pie.